El pecado y la culpa crearon un credo en el que predomina el miedo a Dios y al infierno, siempre presente en las prédicas de los sacerdotes. No es una idea que compartieran los gnósticos. La palabra pecador no figura en su diccionario. El Evangelio de Tomás no habla mucho de la discontinuidad entre Dios y nosotros mismos, sino de humanos creados a su imagen divina y, por tanto, con una especie de conexión, de afinidad con lo divino. El hombre es un Dios caído que recuerda el paraíso. Ese es el concepto de todos los misterios de la antigüedad y también de la gnosis. No hay espacio para el pecado. Por supuesto, eso no significa que seamos divinos y más, sino más bien que podemos encontrar nuestro camino hacia Dios cuando hallemos el camino hacia nosotros mismos, y que existe un medio de reparación para los pecados y errores que cometamos. Pero pecar es tan esencial que Jesús tuvo que morir para redimirnos, un argumento tomado de un antiguo mito, Adán y Eva y el primer pecado que hizo al hombre mortal. Los cristianos pusieron más énfasis en el pecado de Eva que los judíos. Antes del cristianismo ortodoxo, el pecado no era una cuestión central. Los maestros judíos, paganos, gnósticos coincidían en que tenemos la capacidad de seguir o de desobedecer a Dios. Tenemos buenos y malos impulsos. Se entendía que esta era la condición humana. Existe un gran debate sobre esto, porque algunos cristianos creían que era absurdo, lo de comer una manzana. Una desobediencia inocente por la que Dios condena a los hombres a una existencia inferior, lejos del paraíso. Un castigo totalmente desproporcionado. La idea cristiana de que el pecado es inherente a los humanos, la idea del pecado original, la desarrolla especialmente San Agustín en el siglo IV y se canoniza como enseñanza ortodoxa cristiana a partir del siglo IV. Esas comunidades ortodoxas desarrollan no solo un fuerte sentido de la distancia entre el hombre y Dios, sino que hay una condición pecaminosa en el hombre, innata e irredimible, aparte de que la muerte de Cristo se entiende como sacrificio. Jesús, un iluminador, la voz, el símbolo de lo divino. Un gnóstico veía a Jesús como al hombre que recibió la iluminación con el bautismo, cuando se transforma como Buda en aquel que conoce, el Cristo. Los cristianos ortodoxos creen que si Jesús era divino, era el Hijo de Dios, su único Hijo, y también tenía que haber nacido divino, algo que los gnósticos consideran pueril. La ruptura queda clara con el último evangelio, el de Juan. Muchos cristianos pensarán hoy, desde luego, el cristianismo dice que Jesús es el Hijo de Dios. Pero esto no es lo que vemos en Mateo, Marcos o Lucas. Encuentras que Jesús es el Mesías de Dios, el que enseña el camino de la rectitud. Se podía ser un judío muy devoto y seguir a Jesús en eso. Pero con el Evangelio de Juan, la afirmación de que Jesús es Hijo de Dios, y más aún, su único Hijo, es una afirmación radical que no veo mencionada por los ortodoxos antes del año 160 más o menos. Pero esta idea se convierte en la lente a través de la cual los cristianos leen los evangelios. Empecé a convencerme, aunque parece raro, de que el Evangelio de Juan se escribió para contradecir esta otra opinión, y cambia la interpretación del mensaje cristiano de forma total. Jesús, el único Hijo de Dios, pero para los gnósticos era una metáfora, un símbolo de lo divino que reside oculto en todos nosotros. En ese sentido, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, si descubrimos nuestra verdadera identidad. Si no, nos hallamos en estado de muerte. Esto es fascinante, creo. Estamos muertos. Para los gnósticos y los místicos, este es el otro mundo en el que estamos muertos en espíritu, porque creemos que somos el cuerpo y no es así.
Somos Dios, si acaso. Somos la única conciencia del universo. Nos confundimos a nosotros mismos por esos cuerpos individuales y todos los problemas que causan. Lo que necesitamos es resucitar. Y la historia completa es así. Necesitamos morir por la identidad del cuerpo, que es el centro de la cuestión. Y necesitamos resucitar a nuestra verdadera identidad, que es el Hijo de Dios, que es el Cristo, la conciencia del Padre. Entonces todos somos Cristo, y todos necesitamos resucitar, y cuando lo hagamos el Cristo resucitará. En ese sentido, el mito, la historia completa de la crucifixión de Cristo y la resurrección, ¿es un modelo para todos y cada uno de nosotros? Sí, precisamente. Es un modelo que se encarna en la iniciación. Con los literalistas cristianos esto pronto se convierte más bien en una idea macabra. Que al final de los tiempos resucitarás con tu cuerpo y serás de nuevo un cuerpo físico. Porque es lo que creen que le pasó a Jesús. Vino en cuerpo físico y murió literalmente, y eso es exactamente lo que te pasará a ti, o al menos te pasará si comprendiste el mensaje cristiano. Los gnósticos, desde luego, dicen todo lo contrario. Si no comprendes el mensaje, regresarás en un cuerpo por la reencarnación. Si lo comprendes, te darás cuenta de que no eres un cuerpo, que eres el Cristo, uno con Dios, y no será ya necesario este ciclo de reencarnaciones. Casi una fe diferente, un enfoque opuesto. ¿Cuál fue primero? ¿Cuál fue el origen? Tenemos al literalista cristiano Policarpo, y unas décadas después, a mediados del siglo II, tenemos a Tertuliano, diciendo que los seguidores de los gnósticos llenan el universo. Así te haces la idea de que esta iglesia literalista existía desde los apóstoles y que los gnósticos fueron una desviación muy posterior. Lo que estamos sugiriendo es que en realidad es totalmente al revés. Los gnósticos se propagaron en el siglo I y II y fueron machacados por una iglesia literalista que entonces comenzaba su andadura. La ortodoxia, como la conocemos, surgió después del gnosticismo y en gran medida fue una reacción al mismo. El cristianismo se define por aquello que se le opone. Por oposición al gnosticismo, gradualmente fue defendiendo sus propios términos. A partir de una gran variedad de evangelios y unas 7 u 8 generaciones después de Jesús, los padres de la primera iglesia ortodoxa empezaron a escoger unos pocos textos que conformarían el Nuevo Testamento y definirían el credo. Creo que la amenaza de persecución obligó a los líderes cristianos a buscar unas enseñanzas básicas en las que todos estuviesen de acuerdo. En esta selección, las opiniones gnósticas eran demasiado complejas y fueron desestimadas. Una de las grandes bazas del cristianismo es la simplicidad con que se transmite el mensaje. Decir que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino a salvarnos por nuestros pecados. Jesús murió por nosotros, sabiendo que estas insignificancias son el pase que da entrada a la iglesia cristiana. En sentido amplio, ¿los evangelios son una invención? Creo que es un error verlos como una invención, pero se prestan a interpretaciones ambivalentes. Por ejemplo, Pablo dice hablar de dos formas al mismo tiempo. Para los que pueden oír el mensaje espiritual y para quienes solo pueden entenderlo literalmente. Si tomamos la frase que aparece en muchas iglesias, nadie llega al Padre sino a través de mí, vemos que para los gnósticos, esto significa que para llegar a Dios tienes que ser consciente de lo que esta figura representa en ti. Y este es el mensaje de Pablo. Para llegar a Dios debes hallar al Cristo dentro, como una alegoría de la verdad. Pero el literalismo dice, no, este es el único camino. Creo que después de tener esta idea de una encarnación literal del Hijo de Dios, no la de un mítico Hijo de Dios,
Entonces, el concepto es que para tu propio bien debes salvar el alma de otros. Y todos deben creer esto, obligados por su propio bien. Así tienes el mandato divino de ser autoritario. Los cristianos lo tomaban todo como algo personal. Pero cuando personalizas a la divinidad, la cargas con toda la ira, críticas, resentimiento y agresividad que existe en la personalidad humana. ¡Hereje! Los cristianos se enfadaron mucho porque tomaban como algo personal que su Salvador fuese rechazado. Los gnósticos solo querían descubrir dónde estaba la verdad. Los gnósticos atacaron las opiniones de los primeros cristianos. Pero los cristianos no solo atacaron las opiniones de los gnósticos, atacaron a los propios gnósticos. Ambas creencias podrían haber coexistido, pero con la aparición de este hombre, Constantino, el primer emperador romano en abrazar la fe cristiana, se despertó el ansia de alcanzar el poder supremo en la joven iglesia. La historia dice que Constantino tuvo una visión, un sueño, donde veía la señal de la cruz en el cielo, y se convenció de que si se hacía cristiano y utilizaba este emblema, ganaría la batalla contra su rival pagano. Fue aquí, en el puente Milvio, donde tuvo lugar una gran batalla que colocó al cristianismo en su triunfante camino al éxito. En el Concilio de Nicea, año 324, Constantino establece todas las diferencias respecto al credo. Compañeros ministros, creemos en un Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, un Dios de Dios. 3 siglos después de su muerte, Jesús es proclamado Hijo de Dios por decreto imperial, y se prohíbe cualquier otra opinión. When Christianity allies with the state to create a religious monopoly, that's when Christianity becomes... Cuando el cristianismo se alía con el Estado para crear una religión oficial, es cuando se vuelve algo radicalmente diferente, triunfante, exitoso. Pero al haberse aliado con el Estado empieza a cometer los mismos crímenes que había denunciado en sus primeros 300 años de existencia. Persigue, mata por la religión. Se transforma en una institución jerárquica, opresiva, necesariamente conservadora. But it's not my fantasy, my imagination of how religion best proceeds. Es interesante Constantino. Cuando Constantino se convierte, uno de sus primeros actos es hacerle a las iglesias de Roma grandes regalos de plata y oro. 12 estatuas de tamaño natural de los apóstoles y 2 estatuas de plata de Jesús en tamaño natural. Así, 20 años después de su conversión, las iglesias de Roma parecen templos paganos, y esto es solo una muestra de la riqueza que obtiene la iglesia en el siglo IV. La alianza con el Estado significa riqueza para la iglesia, riqueza para los obispos, riqueza para el Papa de Roma. ¿Es corrupta la iglesia? Sí. ¿Conserva un sentido de sus orígenes, el sentido de la importancia de la pobreza? Sí. Entonces la Iglesia se divide entre la pobreza y la abstinencia de los monjes y la riqueza de los obispos. Pero aún así, los obispos conservan un sentido de recuerdo de la caridad, de la virtud, lo mejor de ellos. Esto siempre desgarra, hay siempre esta tensión interior.